Capítulo 11. La única luz de la cocina era la que irradiaba el fuego de la chimenea. Hannibal, oculto entre las sombras, contemplaba al pinche. Estaba dormido y babeaba, sentado en una silla junto al hogar, con un vaso vacío al lado. El niño quería el farol de la estantería que se encontraba justo detrás del hombre. Desde su posición podría ver la incandescencia de las llamas de la chimenea reflejada en la puertecilla de cristal del farol. El hombre respiraba honda y rítmicamente, con un ronquido acatarrado. Hannibal se arrastró por el suelo de piedra y penetró en el círculo iluminado que rodeaba al ayudante de cocina. Apestaba a vodka y a cebolla, y se situó junto a él. El asa metálica del farol podía chirriar. Mejor sería levantarlo por la base y sujetarlo por arriba, aguantando la puertecilla de cristal para que no traqueteara. Lo levantó de la estantería y lo agarró con ambas manos. Se oyó la fuerte crepitación de un tronco, acompañada por un bufido de vapor. Chispas y pequeños fragmentos de carbón salieron disparados desde la chimenea, y un asco aterrizó a 1 centímetro de las polianas de antes que llevaba el ayudante de la cocina. ¿Qué herramientas estaban más a mano? Sobre la encimería había una lata, un casco de bala de cañón lleno de cucharas y espátulas de madera. Hannibal bajó el farol y con una cuchara empujó el asco hasta el centro de la habitación. La puerta que llevaba a la escalera de la mazmorra estaba en un rincón de la cocina. Se abrió lentamente cuando Hannibal la tocó. El niño pasó por ella y se adentró en la más absoluta oscuridad. Visualizó el tramo de escalera superior y cerró la puerta tras de sí. Prendió fuego a una cerilla rascándola contra la pared de piedra. Encendió el farol y empezó a bajar por los familiares escalones. La atmósfera se enfriaba a medida que descendía. La luz del farol pasaba de una bóveda a otra cuando atravesaba las arcadas bajas de la bodega. La verja seguía abierta. El vino, robado hacía mucho tiempo, había sido sustituido en las estanterías por hortalizas, sobre todo nabos. Hannibal no se olvidó de meterse un poco de azúcar de remolacha en el bolsillo, a falta de manzanas. César se la comería, aunque le pusieran los morros rojos y le diera aspecto de habérselos pintado con carmín. Durante los años que había pasado en el orfanato, tras ver cómo irrumpían en su hogar y robaban, confiscaban y destrozaban todo, jamás había echado un vistazo a aquel lugar. Hannibal puso el farol en lo alto de una estantería y sacó un par de sacos de patatas y cebollas de los primeros estantes que se encuentran al fondo. Se subió a la mesa, se agarró de la araña y tiró de ella. La soltó y la volvió a tirar. Al final se colgó de ella con todo su peso. La araña descendió un par de centímetros con una sacudida que hizo saltar el polvo que la cubría, y el niño oyó el rugido de las estanterías al final de la habitación. Bajó de la mesa con dificultad. Consiguió meter los dedos en la ranura abierta y tiró de ella. Las estanterías se separaron de la pared con un estruendoso chirrido de los goznes. El niño volvió a pasar por su farol, listo para apagarlo de un soplido en caso de que oyera algún ruido. No se oía nada. Fue allí, en esa habitación, donde había visto por última vez al cocinero, y durante un instante su enorme rostro redondeado le vino a la memoria con gran nitidez, sin la amargura que el tiempo imprime en la imagen de los difuntos. Cogió el farol y entró en la recámara secreta de la bodega. Estaba vacía. Quedaba un enorme marco dorado con hilachas de lienzo donde había estado la pintura que alguien había rajado. Había sido el cuadro de mayores dimensiones de la casa, una representación romántica de la batalla de Algiris que enfatizaba los logros de Hannibal el Macabro. Hannibal Lecter, el último de su linaje, se encontraba en el castillo saqueado de su infancia, contemplando el marco vacío con la certeza de que le pertenecía a ese linaje, aunque no era de ese linaje. Los recuerdos que atesoraba los había heredado de su madre, una Sforza, y del cocinero, y el señor Jacob, mientras de una tradición distinta a la suya, los veía todos en el marco vacío, reunidos ante la chimenea del refugio de casa. Él no era Hannibal el Macabro, de ninguna manera. Viviría la vida bajo los frescos que decoraban la bóveda de su infancia. Sin embargo, ese techo era delgado como el cielo y prácticamente igual de inservible. Eso pensaba. Todos habían desaparecido, los cuadros con aquellos rostros que eran tan cercanos para él como su propia familia. En el centro de la habitación había un calabozo, un pozo seco de piedra en el que Hannibal el Macabro había tirado a sus enemigos y los había dejado allí, olvidados. Hannibal puso el farol encima, y la luz iluminó parte del agujero. Su padre le había contado que cuando él era niño todavía quedaba un revoltijo de esqueletos en el fondo del pozo.
Una vez, con concesión especial, bajaron a Hannibal en un cesto por el pozo. Cuando estaba a punto de llegar al fondo, vio una palabra labrada en la pared. A la luz del farol no la distinguió, pero sabía que estaba allí, con letras irregulares, rayadas en la oscuridad por un hombre moribundo. Pourquoi? Capítulo 12. Los huérfanos dormían en el alargado dormitorio. Estaban distribuidos por edades. El ala más joven de la habitación olía ese aroma agridulce de las guarderías. Los más pequeños dormían con los brazos cruzados sobre el cuerpo y algunos llamaban entre sueños a los difuntos de sus recuerdos. En los rostros de los durmientes se apreciaba cierta preocupación y una ternura que nadie volvería a sentir por ellos. Mucho más allá, algunos chicos mayores se masturbaban bajo las mantas. Cada uno de los niños tenía una taquilla, y en la parte que quedaba encima de la cama había un espacio vacío donde colgaban dibujos, y rara vez alguna fotografía familiar. Sobre la hilera de catres hay una especie de burdos dibujos hechos con carboncillo. En la plaza que ocupa Hannibal Lecter hay una representación perfecta a carboncillo y lápices de colores, de la mano y el brazo de un bebé. Cautivador e interesante por su postura. El bracito rechoncho está encorzado como si se dispusiera a dar una palmadita. Lleva una pulsera en la muñeca. Debajo del dibujo duerme Hannibal y le tiemblan los párpados. Tiene los músculos de la mandíbula en tensión. Se le abren las aletas de la nariz y la cierra cuando le llega un onírico tufo a cadáver. En el refugio de Casa del Bosque, Hannibal y Misha envueltos por el adusto olor a polvo de la alfombra en la que están enrollados. En el hielo de las ventanas se refleja una luz verde y roja. El viento sopla arrechado y durante un rato la chimenea no tira. Aquel humo azulado se acumula a distintos niveles bajo los aleros del tejado inclinado que quedan a la altura de la barandilla, y Hannibal oye el portazo de la entrada y mira a través de los barrotes. La tina de Misha está en el fuego, donde Cazuelas hierve el cráneo del cervatillo con un par de tubérculos marchitos. El bullir del agua hace que los cuernos golpeen contra las paredes de metal de la bañera, como si el cervatillo hiciera un último esfuerzo para dar un cabezazo. Ojos azules y manos palmeadas entran como una ráfaga de aire frío, se quitan las raquetas de nieve y las dejan apoyadas contra la pared. Los demás se reúnen en torno a ellos. Hombres cuencos de secatrompicones, con los pies congelados desde el rincón. Ojos azules se saca del bolsillo los cuerpos muertos de hambre de 3 pajarillas. Mete uno con plumas y todo en el agua hirviendo, hasta reblandecerlo lo suficiente para poder despellejarlo. Lama el pellejo ensangrentado. Se llena la cara de sangre y plumas. Los hombres se apiñan a su alrededor. Les tira el pellejo y ellos se abalanzan sobre él como perros hambrientos. Vuelve su rostro manchado de sangre hacia la barandilla de la escalera. Escupe una pluma y habla. O comemos o morimos. Echan al fuego el álbum de la familia de los Lecter y los juguetes de cartón troqueteado de Misha, su castillo y sus muñecas de papel. Hannibal está delante de la chimenea, de pronto sin saber cómo ha bajado. Luego se encuentran en el granero donde hay ropa amontonada sobre la paja, prendas infantiles empapadas de sangre que Hannibal no reconoce como suyas. Los hombres se acercan, toquetean su carne y la de Misha. Cojan a la niña, de todas formas va a morir. Vamos, pequeña, ven a jugar, ven. Empiezan a canturrear y se la llevan. Hannibal se cuelga del brazo de su hermanita. Alguien tira de la niña hacia la puerta. Hannibal no suelta a su hermana y Ojos Azules cierra de golpe la pesada puerta del granero y le pilla el brazo. El hueso cruje, la puerta vuelve a abrirse. Ojos Azules regresa hacia Hannibal blandiendo un tronco y se oye un ruido sordo cuando golpea al niño en la cabeza. Una terrible lluvia de varapalos, destellos de luz tras sus ojos, golpes, y Misha grita, ¡Hannibal! Los golpes se convirtieron en la porra del monitor jefe contra la estructura metálica de la cama mientras Hannibal gritaba en sus sueños. ¡Misha! ¡Misha! ¡Cállate, cállate! ¡Arriba, cabroncete! El monitor jefe retiró las mantas y sábanas y se las tiró a la cara. Dándole empellones con la porra lo llevó al exterior, hasta el gélido terreno junto al cobertizo de las herramientas. Lo empujó hasta el interior del cobertizo con una pala. Allí estaban colgadas las herramientas de jardinería, una cuerda y un par de utensilios de carpintería. El monitor jefe colgó el farol de un gancho y levantó la porra. También levantó la mano vendada.
Ha llegado la hora de que pagues por esto. Hannibal se encogió y se alejó de la luz con una sensación que era incapaz de describir. El monitor jefe olió el miedo y se volvió para seguirlo, alejándose de la luz. Consiguió abrirle una buena brecha en el muslo. El niño se situó bajo el farol, agarró una hoz y lo derribó de un golpe. Permaneció tumbado en el suelo a oscuras. Tenía la hoz sujeta con ambas manos y levantada por encima de la cabeza. Oyó las pisadas torpes que pasaron junto a él. Sesgó la negra atmósfera con fuerza, pero no chocó con nada. Al final, oyó un portazo y el traqueteo de la cadena. La ventaja de pegarle a un mudo es que no puede echártelo en cara, dijo el monitor en jefe. El monitor adjunto y él estaban mirando donde la haya aparcado en el patio de grava del castillo, un hermoso ejemplar de carrocería francesa azul metalizado, con banderines diplomáticos en los guardabarros delanteros soviéticos y de la RDA. El coche resultaba en cierta forma exótico, por ser de esos automóviles franceses de la preguerra, voluptuosos para los ojos acostumbrados a los tanques y a los todoterreno. Al monitor en jefe le hubiera gustado escribir mierda en el lateral del coche con su navaja, pero el conductor era corpulento y estaba a ojo visor. Desde el establo, Hannibal vio cómo llegaba el coche. No corrió hacia él, se limitó a mirar a su tío mientras entraba en el castillo en compañía de un oficial soviético. El niño puso la palma de la mano sobre la mejilla de César. El animal volvió hacia él su rostro alargado, sin parar de rumiar los granos de avena. El mozo de cuadra soviético lo cuidaría muy bien. Hannibal acarició el cuello del equino y apoyó la cara sobre la oreja en rotación, pero no pronunció palabra. Besó al caballo entre los ojos. En el fondo del enil, que prendía el espacio que quedaba entre las paredes dobles, se encontraban los prismáticos de su padre. Se los colgó al cuello y cruzó la alhajada plaza de armas. El monitor adjunto estaba buscándolo desde la escalera. Las pocas posesiones de Hannibal se hallaban empaquetadas en una bolsa. Capítulo 13. Desde la ventana del despacho del director, Robert Lecter vio a su chofer cambiar un paquete de cigarrillos en la cocina por una salchicha pequeña y un pedazo de pan. Robert Lecter se había convertido en el conde Lecter desde el presunto fallecimiento de su hermano. Ya estaba acostumbrando el título, pues hacía años que lo utilizaba de forma ilegítima. El director no contó el dinero, sino que se lo metió directamente en el bolsillo de la pechera al tiempo que le echaba una mirada al coronel Timka. Conde, camarada Lecter, solo quiero decirle que vi 2 de sus cuadros en el palacio de Catalina antes de la guerra, y en el Gorn publica unas cuantas fotos. Soy un gran admirador de su obra. El conde Lecter asintió en silencio. Gracias, director. ¿Sabe algo de la hermana de Hannibal? No se puede hacer mucho con una simple foto, respondió el director. Estamos haciéndole circular por los orfanatos, añadió el coronel Timka. Llevaba el uniforme de la policía fronteriza soviética y sus lentes de montura metálica brillaban tanto como su dentadura de oro. Lleva tiempo. Hay demasiados hospicios. Además, debo decirle, camarada Lecter, que ese bosque está lleno de... Hay restos que siguen sin identificar, comentó el director. ¿Hannibal no ha dicho ni una palabra en todo este tiempo?, preguntó el conde. A mí no. No tiene ningún impedimento físico para hablar. Grita el nombre de su hermana en sueños. Misha, Misha. El director hizo una pausa mientras pensaba en cómo expresarse. Camarada Lecter, no me andaría con... Yo en su lugar tendría ciertas precauciones con el niño hasta que lo conozca mejor. Sería conveniente que no jugara con otros pequeños a que esté mejor. Siempre hay alguien que sale mal parado. Quiere decir que es un matón. Los matones son los que acaban heridos. Hannibal no se rige por la ley del más fuerte. Siempre habrá alguien más corpulento, pero él se encargará de machacarlo con todas sus fuerzas en menos de que canta un gallo. Hannibal puede ser peligroso para las personas de mayor envergadura que él. Con los pequeños nunca he tenido problemas, ni aunque se hayan mofado de él. Algunos de ellos creen que es sordomudo y le dicen a la cara que está loco, y él siempre le regala las compensas que recibe de en raras ocasiones que eso ocurre. El coronel Timka miró el reloj. Debemos irnos. ¿Nos vemos en el coche, conde Lecter? El coronel esperó hasta que el conde hubo salido de la habitación. Tendió una mano. El director suspiró y le pasó el dinero. El coronel Timka se acomodó la montura metálica de las gafas y su dentadura destelló.
Se chupó el pulgar y empezó a contar los billetes. Capítulo 14. Un chaparrón disipó el polvo mientras recorrían los últimos kilómetros hasta el palacio. La grava húmeda producía un sonido metálico bajo las ruedas del embarrado de la Jai, y el olor a hierba y la tierra mojada llegaba en bahadas al interior del coche. Pasado un rato dejó de llover y la luz vespertina proyectó un destello anaranjado. El palacio tenía un aspecto más grandioso bajo esa lujiosa luz naranja. Los pateluces de sus numerosas ventanas eran arqueados, parecían telas de araña sobrecargadas de rocío. Para Hannibal, que buscaba señales en todo lo que veía, la logia curva del espacio se extendía desde la entrada como una onda de Huygens. 4 caballos de tiro, cuyos cuerpos desprendían vapor tras la lluvia, estaban enajenados a un tanque alemán averiado que asomaba por el zaguán. Los caballos eran percherones, como César. Hannibal se alegró de verlos. Albergaba la esperanza de que ese animal fuera su tótem. El tanque estaba levantado sobre unas ruedas. Los caballos tiraron de él poco a poco hasta sacarlo de la entrada, como si estuvieran extrayendo una muela. El conductor los guiaba y los animales movían las orejas cuando les hablaba. Los alemanes volaron la puerta de un cañonazo y escondieron el tanque aquí dentro para ocultarlo a los aviones, explicó el conde Hannibal cuando se detuvieron. Ya se había acostumbrado a hablarle al chico sin esperar una respuesta. Lo dejaron aquí al batirse en retirada. No habíamos podido moverlo, así que lo decoramos con unas jardineras, y hemos estado 5 años rodeándolo al cruzar el zaguán. Ahora yo puedo volver a vender mis cuadros subversivos, y hemos podido pagar para que se lo lleven. Vamos, Hannibal. Un mayordomo había visto llegar el coche y acudió con la gobernada de la casa al encuentro del conde, ambos equipados con paraguas por si eran necesarios. Un perro mastín les iba a dar la saga. A Hannibal le gustó el detalle que tuvo su tío al hacer las presentaciones en el camino de la entrada, con la cortesía de mirar al frente a su personal, en lugar de entrar a toda prisa a la casa y hablar dando la espalda a los empleados. Este es mi sobrino, Hannibal. Ahora es miembro de esta familia, y todos nos alegramos de tenerlo entre nosotros. Te presento a Madame Brigitte, el ama de llaves, y a Pascal, que es el encargado de conseguir que todo funcione. Madame Brigitte había sido una hermosa doncella en su juventud. Era una buena fisonomía y se hizo una idea de Hannibal por su porte. La mastín recibió al conde con entusiasmo y con cierta reserva a Hannibal, que se le quedó mirando. La perra resopló y sacudió los carrillos. El niño le tendió una mano abierta, y mientras se le olisqueaba, el animal lo observaba bajo el parpadeo de sus pobladas cejas. «Habrá que buscarle algo de ropa», le dijo el conde a Madame Brigitte. «De momento, eché un vistazo en mis viejos baúles del colegio, los del ático, y encontraremos algo mejor más adelante». «¿Y la pequeña, señor?» «Todavía no, Brigitte», respondió el conde, y zanjó el tema con un movimiento de la cabeza. Imágenes que vio Hannibal a medida que se aproximaba a la casa. El destello de los adoquines húmedos del patio, el lustroso pelaje de los caballos tras del chaparrón, el lustroso plumaje de un hermoso cuervo que bebía de los charquitos acumulados en los canalones del tejado, el movimiento de una cortina en una de las ventanas del piso de arriba, el lustroso cabello de Lady Murasaki y, a continuación, su silueta. Lady Murasaki abrió la ventana. La luz vespertina tocó su rostro, y Hannibal, alejándose de la yerma tierra de las pesadillas, dio el primer paso hacia el puente de los sueños. Pasar de un hospicio a un hogar familiar es un dulce alivio. El mobiliario del palacio era peculiar y acogedor. Estaba compuesto por una mezcla de piezas de diversas épocas que el conde Lecter y Lady Murasaki habían rescatado del desván tras el saqueo perpetrado por los nazis. Durante la ocupación, los muebles más caros habían salido de Francia en dirección a Alemania, cargados en un tren. Hacía tiempo que Hermann Groening y el mismísimo Führer codiciaban la obra de Robert Lecter y de otros importantes artistas franceses. Tras la conquista nazi, una de las primeras actuaciones de Groening fue detener a Robert Lecter, bajo la acusación de artista eslavo subversivo, e incautar tantos cuadros decadentes como pudo encontrar para proteger al público de su vista. Las obras estaban secuestradas en las colecciones privadas de Göring y Hitler. Cuando los aliados liberaron al conde, Lady Murasaki y él recuperaron todas las pertenencias que pudieran,
y el personal del palacio trabajó a cambio de su manutención hasta que el conde volvió a coger los pinceles. Robert Lecter lo dispuso todo para instalar a su sobrino en una habitación propia. El dormitorio, de dimensiones e iluminaciones generosas, estaba decorado con tapices y láminas que daban un toque alegre a la fría piedra de las paredes. En uno de los muros habían colgadas una máscara y unas espadas cruzadas de bambú para la práctica de kendo. De haber hablado, Hannibal habría pedido reunirse con la señora de la casa. Capítulo 15. Hannibal llevaba menos de un minuto a solas cuando alguien llamó a su puerta. Allí se encontraba la dama de compañía de Lady Murasaki, Chiyo, una muchacha japonesa, más o menos de la misma edad que Hannibal, con el pelo cortado a lo Garcón. Chiyo se quedó mirando durante un instante. Luego una bruma cubrió sus ojos, como la membrana aniquilante de un águila. Lady Murasaki le envía sus más cordiales saludos y le da la bienvenida, anunció. Si es tan amable de acompañarme. Sumisa y seria, Chiyo lo condujo al baño situado en la antigua sala que albergaba la prensa de vino, en una de las dependencias del palacio. Para complacer a su esposa, el conde Lecter había convertido la prensa en una tina japonesa. La cuba estaba llena de agua caliente por obra de un ingenioso artefacto de fabricación casera, hecho con un alambique de cobre para el coñac. La habitación olía a humo de leña y a romero. Los candelabros de plata, enterrados en el jardín durante la guerra, estaban dispuestos alrededor de la cuba. Chiyo no encendió las velas hasta que la jerarquía de Hannibal estuviera clara. Sería suficiente con una bombilla. La muchacha le pasó unas toallas y un batín y le señaló una ducha situada en el rincón. Dúchese primero ahí, frótese con fuerza antes de sumergirse en el agua, le aconsejó. El chef le preparará una tortilla después del baño y luego debe reposar. Le dedicó una mueca que bien podría haber sido una sonrisa. Lanzó una naranja al agua de la tina y esperó en el exterior del baño a que el chico le pasara la ropa. Cuando él asomó la mano por la puerta con sus prendas de vestir, ella las agarró. Llena de aprensión con los dedos, las enrolló en un palo que tenía en la otra mano y desapareció. Había caído la tarde cuando Hannibal se despertó sobresaltado, como se despertaba en el hospicio. Hasta que no supo dónde se encontraba, se limitó a mover los ojos. Se sentía limpio, en una cama limpia. A través de las ventanas entraban los rayos del último de los más largos crepusculares franceses. Había un kimono de algodón doblado sobre la silla que se encontraba junto a la cama. Se lo puso. El suelo de piedra le transmitió un agradable frescor a través de la planta de sus pies descalzos. Los escalones de piedra estaban desgastados como los del castillo Lecter. En el exterior, bajo el cielo morado, oyó los ruidos de la cocina, los preparativos para la cena. La mastín lo vio y meneó la cola 2 veces sin levantarse. Desde el baño llegaba el sonido de un laúd japonés. Hannibal se dirigió hacia la música. El cristal polvoriento de una ventana relumbrada a la luz de las velas del interior. Hannibal echó un vistazo. Chiyo estaba sentado junto a la tina tañendo las cuerdas de un alargado y elegante coto. Esta vez se había encendido los candelabros. El calentador de agua emitió unos sofocados resoplidos. El fuego que ardía debajo crepitaba y las chispas salían volando hacia el techo. Lady Murasaki estaba en el agua. En el agua estaba Lady Murasaki, así como los nenúfares del foso donde los cisnes nadaban y no cantaban. Hannibal se quedó mirando, callado como los cisnes, y extendió los brazos como alas. Se apartó de la ventana y regresó, en pleno crepúsculo, hacia su habitación. Con una extraña pesadumbre, volvió al refugio de su cama. En la habitación del señor quedaban ascuas suficientes para que el fulgor se reflejara en el techo. El conde Lecter en la penumbra buscaba con premura el tacto y la voz de Lady Murasaki. Te echaba de menos. Me sentía igual que cuando estabas en la cárcel, dijo ella. He recordado el poema de una antepasada de hace miles de años. Konomachi. Era muy apasionada. Ardo en deseos de saber qué decía. Hito ni wa awan tsuki no nai yo wa omoi kite mune hasharibi ni kokoro yakiario. ¿Has entendido la musicalidad? El oído occidental de Robert Lecter no percibió la música poética, pero como sabía dónde se encontraba, se mostró entusiasmado. Oh, pues claro. Dime qué significa. Es imposible verle,
En esta noche sin luna, permaneceré en vela, anhelante, ardiendo, con los pechos encendidos y el corazón en llamas. Dios mío, Sheba. Ella procuró por todos los medios que él no hiciera esfuerzos. En el vestíbulo del palacio, el carrillón del espigado reloj da cuenta de lo avanzado de la hora. Sus campanadas resuenan tenues por los pasillos de piedra. El can se agita en su caseta, y con 13 aullidos breves da al reloj su réplica. Hannibal en su lecho de limpias sábanas se revuelve entre sus sueños, y sueña. En el granero el aire es frío. Los niños tienen la ropa bajada hasta la cintura, mientras ojos azules y manos palmeadas les toquetean la carne de los brazos. Los que están detrás sueltan risitas y se arremolinan como hienas expectantes. Ahora llega el que siempre tiende su cuenco. Misha tose y arde por la fiebre y aparta su carita del aliento apestoso de los hombres. Ojos azules agarra las cadenas del cuello de los niños. Tiene la cara llena de sangre y las plumas de un pájaro cuyo pellejo ha rechupeteado. Se oye la voz distorsionada del hombre cuenco. Cogedla, de todas formas va a morir. El niño se conservará fresco durante un tiempo. Ojos azules se dirige a Misha con espantosa falsedad. Vamos, pequeña, ven a jugar, ven. Ojos azules empieza a cantar y manos palmeadas se une a él. Hombre cuenco saca su cuenco, manos palmeadas agarra el hacha. Ojos azules coge a Misha y Hannibal se abalanza sobre él gritando. Le clava los dientes en una mejilla. Misha queda suspendida en el aire agarrada por los brazos, retorciéndose para poder ver a su hermano. ¡Misha! ¡Misha! Los gritos recorren los pasillos de piedra y el conde Lecter y Lady Murasaki irrumpen en la habitación de Hannibal. Ha desgarrado la almohada con los dientes y hay plumas revoloteando en el aire. Hannibal gruñe y grita, destruye, se agita y aprieta los dientes. El conde Lecter lo ataja con el peso de su cuerpo. Envuelve al chico metiéndole los brazos bajo las mantas y se arrodilla sobre la ropa de la cama. Tranquilo, tranquilo. Por temor a que Hannibal se trague la lengua, Lady Murasaki se arranca el cinturón del batín, le aprieta la nariz con los dedos hasta que el chico se ve obligado a abrir la boca para respirar y le mete el cinto entre los dientes. El chico se estremece hasta quedarse quieto, como un pájaro agonizante. A Lady Murasaki se le ha abierto el batín y sostiene al niño presionado contra su cuerpo. Lo acoge entre sus pechos. El pequeño tiene el rostro enajenado de lágrimas y de rabia, y plumas pegadas a las mejillas. Con todo, es al conde a quien ella pregunta: ¿te encuentras bien? Capítulo 16. Hannibal se levantó temprano y se lavó la cara con el agua del cántaro de su mesilla de noche. Una pequeña pluma flotaba en el interior. No tenía más que un vago y borroso recuerdo de lo ocurrido. Detrás de él oyó el roce de un papel deslizándose por el suelo de piedra, un sobre que alguien había echado por debajo de la puerta. Junto con la nota había una ramita de sauce cabruno. Hannibal se llevó la tarjeta a la cara y la acunó entre sus manos antes de leerla. Hannibal, me sentiría muy halagada si te reunieras conmigo en la sala de estar a la hora de la cabra. En Francia, eso quiere decir a las 10 de la mañana. Murasaki Shikibu. Hannibal Lecter, de 13 años, con el pelo mojado y repeinado hacia atrás, permanecía de pie frente a la puerta cerrada de la sala de estar. Oyó la música del coto. No era la misma melodía que había oído en el baño. Llamó a la puerta. Entra. Entró en una estancia, mezcla de escritorio y salón, con un bastidor de costura cerca de la ventana y un caballete para la caligrafía. Lady Murasaki estaba sentada frente a una mesa baja de té. Tenía el pelo recogido en un moño y sujeto, con horquillas de ébano. Oyó el frufru de las mangas de su kimono mientras disponía un arreglo floral. La escena constituía un tapiz multicultural de buenas costumbres con un objetivo común. Lady Murasaki realizó una parsimoniosa y grácil inclinación de cabeza para indicar que se había apercibido de su presencia. Hannibal respondió con una reverencia, doblándose desde la cintura como su padre le había enseñado. Veo que una madeja de humo a su lado del incienso cruzaba por delante de la ventana como una lejana bandada de pájaros. La vena zafiria del antebrazo de Lady Murasaki, que se le traslucía mientras sostenía una flor, el sol rosado a través de la piel de su oreja. El coto de chillo tenía con dulzura desde detrás del biombo.
Lady Murasaki lo invitó a sentarse frente a ella. Su voz era un agradable contrato con unas cuantas notas que no existían en la escena occidental. Para Hannibal sonaba como una melodía accidental interpretada por un móvil de campanillas movido por el viento. Si no quieres hablar ni en francés, ni en inglés, ni en italiano, podemos utilizar un par de palabras en japonés, como kieseru, que significa desaparecer. Colocó un tallo en el jarrón, se apartó del arreglo floral y lo contempló a cierta distancia. Mi mundo de Hiroshima desapareció tras un resplandor. A ti también te despojaron de tu mundo. Ahora tú y yo tenemos que construirnos uno nuevo, juntos, en esta habitación. Cogió las flores de la alfombrilla que tenía a su lado y las colocó sobre la mesa, junto al jarrón. Hannibal pudo oír el roce de las hojas y el frufru de las mangas del kimono cuando ella le pasó unas flores. Hannibal, ¿dónde las colocarías para que destacaran más? Donde tú quieras. El chico miró las flores. Cuando eres pequeño, tu padre nos enviaba los dibujos que hacías. Tienes un talento prometedor. Si quieres dibujar el arreglo floral, utiliza el cuaderno que tienes junto a ti. Hannibal se lo pensó. Agarró 2 flores y el cuchillo. Miró el arco de las ventanas, la curva de la chimenea, donde la tetera colgaba sobre el fuego. Recortó los tallos y colocó las flores en el jarrón, obteniendo así un vector en armonía con el arreglo y con la habitación. Depositó los tallos cortados sobre la mesa. Lady Murasaki parecía complacida. Muy bien, eso se le llama moribana, o estilo inclinado. Agarró una sedosa peonía. Pero, ¿dónde pondrías esta? Es más, ¿la utilizarías siquiera? En la chimenea, el agua de la tetera de barro borboteó y rompió a hervir. Hannibal lo oyó el borboteo, miró la superficie del agua hirviendo y se le demudó el rostro. La habitación se esfumó de golpe. La tina de Misha sobre la estufa del refugio de casa, el golpeteo del cráneo astado del cervatillo contra las paredes metálicas de la bañera en el agua hirviendo, como si intentara arremeter contra ellas para escapar, el traqueteo de los huesos en el agua turbulenta. Cuando volvió en sí, de regreso en la habitación de Lady Murasaki, el capullo de peonía, ahora ensangrentado, estaba sobre la mesa, y el cuchillo junto a la flor. Hannibal logró dominarse, se puso en pie y se llevó la mano ensangrentada a la espalda. Hizo una reverencia a Lady Murasaki y se dispuso a abandonar la estancia. Hannibal. El chico estaba abriendo la puerta. Hannibal. Se levantó y se acercó a él a toda prisa. Le tendió una mano, buscó su mirada, no lo tocó. Le hizo una seña con los dedos, tomó su manto sangrante y observó, por el leve cambio en el tamaño de las pupilas, que el chico parecía su tacto. Necesitas que te den unos puntos. Serge puede llevarnos al pueblo. Hannibal sacudió la cabeza y señaló con la barbilla el bastidor de costura. Lady Murasaki le miró a la cara hasta que estuvo segura de cómo proceder. Chilló, hierve una aguja de hilo. Junto a la ventana donde había buena luz, Chillo le llevó a Lady Murasaki una aguja e hilo enrollado en una horquilla de ébano. Habían hervido en el agua para el té y desprendía vapor. Lady Murasaki le inmovilizó la mano y le cosió la herida del dedo con 6 puntos certeros. Cayeron unas gotas de sangre sobre la seda blanca de su kimono. Hannibal la contemplaba con la mirada fija mientras ella daba los puntos. No manifestó reacción alguna al dolor. Se diría que estaba pensando en otra cosa. Contemplaba el hilo tenso, desovillando de la horquilla. Calculó que la curvatura del ojo de la aguja era una función del diámetro de la horquilla. Páginas de Huygens desparramadas sobre la nieve con pegotes de sesos humanos. Chiyo le aplicó una compresa de hojas de aloe vera en la mano y Lady Murasaki se la vendó. Cuando lo soltó por fin, Hannibal se dirigió hacia la mesa de té, levantó la peonía y le cortó el tallo. Añadió esa flor al jarrón y completó el elegante arreglo. Miró de frente a Lady Murasaki y a Chiyo. En su rostro se registró un temblor parecido al estremecimiento del agua, e intentó decir gracias. Lady Murasaki recompensó el esfuerzo con la más dulce y amable de sus sonrisas, aunque no permitió que siguiera intentándolo durante mucho tiempo. ¿Quieres acompañarme, Hannibal? ¿Podrías ayudarme a traer más flores?
Juntos ascendieron por la escalera del ático. En un pasado, la puerta del desván pertenecía a otro lugar de la casa. Tenía un rostro tallado en la superficie, una máscara de la comedia griega. Lady Murasaki, que portaba un candelabro, iba delante cuando cruzaron el vasto espacio del ático y fueron pasando junto a una colección de objetos de 3 siglos de antigüedad: baúles, adornos navideños, ornamentos de jardín, muebles de mimbre, disfraces del teatro kabuki y una hilera de marionetas de tamaño real colgadas de una barra. Una tenue luz penetraba por la persiana cercana de una ventana alejada de la puerta. La vela iluminó un pequeño altar, una cómoda dedicada a los dioses justo enfrente de la ventana. Sobre el altar había fotos de los antepasados de Lady Murasaki y de los de Hannibal. Alrededor de los retratos había unas bandadas de grullas de papel, muchas grullas, hechas según el arte de papiroflexia japonés, el origami. También había una foto de los padres de Hannibal el día de su boda. El muchacho miró a sus padres de cerca, a la luz de la vela. Su madre parecía muy feliz. La única llama era la del candil que él sostenía. Las ropas de su progenitora ya no estaban en llamas. Hannibal sintió una presencia mucho más alta que él a su lado, y miró hacia la oscuridad con los ojos entrecerrados. Cuando Lady Murasaki levantó la persiana, la luz del alba iluminó a Hannibal y a la oscura presencia junto a él. Unos pies acorazados, un abanico de guerra japonés sujeto por unos guantes de piel curtida con protectores metálicos, una coraza y, por último, una máscara de hierro y un casco astado de un comandante samurái. El cuerpo de la armadura estaba colocado sobre una plataforma elevada. Las armas del samurái, las espadas largas y cortas, un cuchillo tanto y un machete de guerra reposaban sobre un caballete delante de la armadura. «Vamos a dejar las flores aquí, Hannibal», dijo Lady Murasaki, despejando el lugar del altar que quedaba justo delante de las fotos de los padres del chico. «Aquí es donde rezo por ti, y te recomiendo de todo corazón que tú también lo hagas, que pidas sabiduría y fuerza a los espíritus de tu familia». Permaneció con la cabeza inclinada ante el altar durante un instante, pero su interés por la armadura lo atraía como un imán. La sentía junto a él en toda su envergadura. Se dirigió hacia el caballete para tocar las armas. Lady Murasaki lo detuvo con una mano en alto. «Esta armadura estaba en la embajada de París, cuando mi padre era embajador de Japón en Francia, antes de la guerra. La escondimos de los alemanes. Yo solo la toco una vez al año. El día de cumpleaños de mi tatarabuelo, tengo el honor de pulir esta armadura y sus armas, y de engrasarlas con aceite de camelia y clavo, de delicioso perfume». Destapó un frasquito y se lo ofreció para que lo oliera. Había un pergamino sobre el estrado del estante de la armadura. Estaba desenrollado lo suficiente como para que se viera la primera de sus representaciones: el samurái con la armadura durante una recepción de sus criados. Mientras Lady Murasaki disponía los ojos en el altar, Hannibal desenrolló el manuscrito hasta llegar a la siguiente ilustración, donde el personaje de la armadura presidía la presentación de las cabezas cortadas de otros samuráis. Cada una de las cabezas enemigas tenía una etiqueta con el nombre del fallecido atada al pelo, y si la víctima era calva, atada a la oreja. Lady Murasaki le quitó el pergamino con amabilidad y volvió a enrollarlo hasta que solo quedó a la vista del antepasado con la armadura. «Esto ocurrió después de la batalla por el castillo de Osaka», le informó. «Hay otros pergaminos más apropiados para un muchacho de tu edad que podrían interesarte. Hannibal, a tu tío y a mí nos encantaría que llegaras a ser un hombre como tu padre, como tu tío». El chico contempló la armadura con mirada interrogante. Ella interpretó la pregunta de su rostro. «¿Como él también?» «En ciertos aspectos sí, pero más compasivo». Lady Murasaki miró la armadura como si ésta pudiera oírles y sonrió al chico. Aunque no repetiría eso delante de él en japonés. Se acercó más al sobrino de su esposo con el candelabro en la mano. «Hannibal, puedes abandonar la tierra de las pesadillas. Puede ser cualquier cosa que imagines. Vamos a cruzar el puente de los sueños. ¿Me acompañas?» Era muy distinta a su madre. No era su madre, pero él la sentía en su pecho. La intensa mirada del chico la incomodó. Decidió dar un giro radical a la situación. «El puente de los sueños conduce a todas partes, pero primero pasa por la consulta del médico y el aula de clase.
aclaró. ¿Vendrás? Hannibal le siguió, pero primero agarró la peonía ensangrentada, perdida entre el resto de las flores, y la colocó sobre el estrado que había delante de la armadura.